Bienvenido o bienvenida de nuevo. Soy Cassie y este es Un Mundo Malvado. Hoy te contaré sobre un niño asesinado por una mujer que no debía estar cerca de menores. Esto se debió a su historial de niños con lesiones sospechosas bajo su cuidado. Esta es la historia de Benson Xiong. Benson Xiong nació el 31 de julio de 2018, hijo de Heather Gardner y Jamie Xiong. Tenía un hermano mayor, Jason. Benson era un bebé feliz y le gustaba que lo cargaran. Sonreía mucho, sobre todo cuando le hacían cosquillas bajo la barbilla. Heather Gardner, madre trabajadora de 2 hijos, buscaba cuidado infantil para Benson y su hermano tras la mudanza de su abuela a California. Buscó una niñera para sus hijos y una compañera de trabajo le recomendó a Marisa Teethsort. Marisa, de 28 años y del mismo pueblo que Heather, le pareció confiable, así que Heather la contrató para cuidar a sus hijos. Semanas después de que Marisa empezó a cuidar a Benson y su hermano mientras Heather trabajaba, Heather notó rasguños en la boca de Benson y lo llevó a emergencias. Ella dijo a los doctores que no sabía si la niñera abusaba de él, pero ellos le aseguraron que los rasguños no eran graves y no debía preocuparse. Heather dejó que Marisa cuidara de Benson y su hermano otra vez. La tarde del 18 de octubre de 2018, Heather dejó a sus 2 hijos en el departamento de Marisa, que estaba ubicado en North Sexta Street en Wausau, Wisconsin. Unas 2 horas después de que Heather dejó a sus hijos con Marisa, la niñera le avisó por mensaje de texto. Un sitio web de medios locales informó que Marisa fue acusada de abuso infantil. Marisa le dijo a Heather que no se suponía que debía estar en contacto con ningún niño y mucho menos cuidar a sus 2 hijos, así que le pidió a Heather que no le dijera a nadie que ella estaba cuidando a sus hijos. Tan pronto como Heather leyó este mensaje de texto tan aterrador, que desafortunadamente fue unas horas después de que Marisa lo había enviado, ya que Heather estaba en el trabajo, fue de inmediato a recoger a sus hijos. Heather llevaba a su hermana cuando recogía a los niños en casa de Marisa. Cuando Heather y su hermana llegaron por Benson y su hermano a casa de Marisa, ellos ya estaban listos. Benson dormía en su asiento de auto apenas pasadas las 9 p.m. Y él tenía puesto su traje para la nieve con un gorro que le cubría justo por encima de los ojos. Marisa, apurada, se despidió rápido de Heather y los niños, los empujó a la puerta y dijo, «Nos vemos mañana». Heather no entendía por qué Marisa actuaba tan extraño, pero pronto lo descubriría. Tras recoger a sus hijos de Marisa, Heather fue con ellos y su hermana a la lavandería Northway Coin Laundry en West Tercera para lavar ropa. Sin embargo, solo unos minutos después de llegar a la lavandería, Heather descubrió que Benson no estaba respirando. También estaba frío al tacto y tenía las extremidades rígidas. Heather hizo RCP a su bebé e intentó reanimarlo mientras su hermana llamaba al 911. Simplemente se detuvo. 923-9. 923, tercera Mario AB. No estoy segura. Bien, tercera mitad y matrimonio son lugares muy diferentes. ¿En cuál estás? 92. Heather, es una lavandería, no sé el nombre. Tengo otro niño en brazos. El bebé de mi hermana está mal. Lo acabamos de sacar de la niñera. RCP. Debemos hacerlo. Iniciar el RCP en el bebé. No sabemos cómo. ¿Se mueve? ¿De acuerdo? Inclina su cabeza hacia atrás. Está helado. Inclina la cabeza. El momento es ahora. Necesito que soples en su boca. Sin ropa. En su nariz, en su nariz. Tengo que lanzártelo. Ya no puedo caminar más. Sí, te necesito. Necesito que empieces. Necesito que me escuches. Sopla en su boca 2 veces. Sí, lo estoy. Sopla en su boca 2 veces, maldita sea, nadie. Él ya está frío. Está bien, señora. Coloque su mano en el centro del pecho. Está bien, Está bien, presionará su pecho. está bien. Sal conmigo, lista. Sí, 2, 3.
Cuando la policía de Wausau llegó, Heather seguía intentando darle RCP a su bebé. Notaron que Benson tenía la piel ceniza, mandíbula apretada y labios azules. Era imposible revivirlo. Se le hizo autopsia a Benson y se concluyó que murió por traumatismo contundente. Había tenido 3 lesiones en la cabeza por traumatismo y también se fracturó el coxis. La parte inferior de su coxis se desprendió y desplazó. El impacto tras descubrir la muerte del pequeño Benson fue enorme. La policía buscó a Marisa para interrogarla. La policía fue al departamento de Marisa, quien vivía con Adam y su hijo, pero al llegar no encontraron a nadie. Las autoridades trabajaron con la compañía telefónica de Marisa y rastrearon su celular hasta un hotel local. En el plaza, los oficiales tocaron la puerta y Adam, novio de Marisa, abrió. Marisa todavía estaba profundamente dormida y los oficiales tuvieron que despertarla una vez que finalmente la sacaron de la cama. Empezaron a interrogarla sobre lo que le había pasado a Benson. Ella admitió haber cuidado a Benson y a su hermano, pero aseguró no saber de ningún incidente. Sin embargo, el oficial sabía que mentía. La tía de Benson, que estuvo ese día, le mandó un mensaje a Marisa desde el celular de Heather. Mataste al bebé de mi hermana. Pero cuando Marisa habló con la policía, fingió no saber nada y dijo que no vio el mensaje porque su celular estaba apagado. La policía sabía que no era cierto, ya que para rastrearla hasta el hotel, su teléfono debía estar encendido. Marisa dijo a la policía que estaban en el hotel con su novio porque necesitaban alejarse y querían nadar. En las imágenes de la policía, mientras entrevistan a Marisa afuera del cuarto del hotel, se le ve sonriendo y riéndose. Buenos días, Adam. ¿Está Marisa aquí? ¿Qué están haciendo ustedes? Por favor, Adam acaba de traerla con nosotros. Está bien, te explicaremos todo en un segundo. Bueno, ya le cobraron. Adam, quédate aquí. No, ustedes nos están acosando muchísimo. Ya la acusaron. Estaremos en la corte. ¿Por qué vienen? Necesitamos hablar con ella sobre algo nuevo. Algo nuevo. Sí, Marisa, necesito que despiertes. ¿Por qué están aquí? Porque queríamos escapar, alejarnos de todo. ¿Es ilegal venir a quedarse en una habitación de hotel por una noche? ¿Puedes levantarte para hablar? Esta conversación es muy importante. Cuéntame cómo te fue cuidándolo hoy. Solo lo vigilaba y estaba bien. ¿Le diste de comer o...? Le di de comer una vez y luego se durmió. Y bueno, salimos un rato cuando ellos llegaron al principio. Así que tú y los niños. Sí. Está bien. ¿Estaba vestido con lo que llevaba puesto? ¿Vestido con un traje para la nieve y una manta? De acuerdo, ¿y entonces estaba sola en casa? ¿Y a qué hora llegó Adam a casa? Él llegó a casa como quizá a las 6:30 o algo así. ¿Dónde estaba él? ¿Él estaba cazando? Está bien, ¿y luego qué hacían ustedes después de eso? ¿Después de que Adam llegaba a casa? Fuimos a comer un poco después de que Adam llegó a casa. ¿A dónde fueron? McDonald's. ¿Qué ocurrió? ¿Viniste directo después de McDonald's? Ajá. ¿El único lugar que visitaste fuera de casa fue McDonald's? ¿Regresaste directo y ocurrió algo importante? No, fuimos a casa tras McDonald's. Pusimos una película. Luego, no sé cuánto tiempo después, pero ella llamó y dijo, estoy poniendo mi ropa en la secadora y luego voy para allá. 15 minutos después ella llegó. Entonces, ¿tú lo preparaste o ella lo preparó? Sí, ya lo tenía listo y lo dejé en el asiento del auto. ¿Cuánto tiempo llevaba en su asiento de auto? Después de McDonald's,
Solo fue media hora, 45 minutos. Fue justo después. Solo lo dejé en su asiento del auto y luego... ¿No lo sacó de nuevo? No, porque normalmente ella está ahí como a las 9:30 despierta. Todo el tiempo. Él estaba durmiendo cuando todo el tiempo... Todo el tiempo que lo cuidaste. Bueno, no. O sea, después de que llegó, estuvo despierto como un par de horas. Luego le di de comer y lo puse en la cuna portátil. Ahora tengo esta camarita tipo monitor de video, así que ya no fui a verlo porque ya tengo eso. ¿Y él estaba en tu recámara de atrás o en tu recámara en un corralito? Y luego, ¿Estás bien? Sí, es solo que tengo sueño. ¿Está bien? Entonces la razón por la que estamos aquí, Brittany, estoy segura de que debes estar preguntándote esto, ¿verdad? Brittany, lo siento, Marisa. Tienes una hermana que se llama Brittany, ¿verdad? La razón por la que estamos aquí es... Aunque el audio aquí está editado, podemos inferir que ella le informa a Marisa que Benson ha fallecido. Esperábamos que lo aclararas. No lo sé. Y dime qué pasó. No lo sé que lo es. Esta es la conversación más importante de tu vida. ¿Te lo estoy diciendo? No, no me lo estás diciendo. No me lo dijiste la última vez. Y no me lo estás diciendo ahora. Y necesito que me digas la verdad. Heather merece saber lo que pasó. Lo sé. Cuando la policía dejó claro a Marisa que no le creían, ella cambió su versión. Marisa dijo a la policía que no mató a Benson, pero sabía que estaba muerto al entregarlo a Heather. Afirmó que estaba sola con los niños cuando Benson murió. Sin embargo, nunca le revisó el pulso, nunca intentó hacerle RCP y nunca pidió ayuda. Ella dijo que acostó al bebé en un corralito para que durmiera, pero Benson no despertó. Luego admitió que puso el cuerpo del bebé en el piso del pasillo, lo vistió con su traje para nieve y lo colocó en su asiento para auto con cobijas. Cuando su novio, Adam, regresó a casa alrededor de las 6:30 p.m., Marisa nunca le contó sobre la muerte del bebé, sino que abrochó el asiento de Benson en el auto y fue con Adam y los dos hijos de Heather a un McDonald's cercano, donde llevaron al bebé muerto con ellos y se sentaron a comer durante 15 minutos. Marisa admitió que bajó el gorro a Benson para que Heather, su madre, no notara que estaba muerto al recogerlo. Después de que Heather recogió a los niños, Marisa y Adam se fueron al hotel a nadar. Marisa cambió su historia varias veces, pero al final admitió que, frustrada, arrojó violentamente al bebé a un corralito portátil. La policía arrestó a Marisa por sospecha de abuso infantil el 19 de octubre de 2018 a las 4:15 a.m. En el Hotel Plaza luego fue acusada de asesinato en primer grado. La mamá de Benson, Heather, desconocía el historial criminal de Marisa antes de dejarla cuidar a sus hijos. Entre 2010 y 2018, Marisa había sido acusada varias veces de posesión de parafernalia de drogas y también había sido acusada de recibir o encubrir propiedad robada. También enfrentaba cargos por conducir sin licencia, evadir fianza, resistirse al arresto, obstruir a un oficial y robo en tiendas. Heather tampoco sabía que Marisa tenía 5 hijos y había perdido la custodia de los primeros 4. También habría perdido la custodia del 5.º hijo. Los servicios de protección infantil sabían antes que tenía otro, y en el momento de la muerte de Benson, Marisa en realidad ya estaba embarazada de su 6.º hijo. En junio de 2010, Adam, novio de Marisa y padre de sus hijos, solicitó una orden de protección por abuso infantil y una orden de restricción contra Marisa. El novio afirmó que Marisa consumía drogas y era abusiva con su hijo menor de 1 año. Además, la acusó de dejar a su hijo dentro de un auto caliente. Adam había pasado por la casa durante su hora de comida y vio que su hijo estaba sentado solo en el auto afuera. Al intentar llevar al niño a la casa para refrescarlo, Marisa no dejó que entraran. El niño tenía la cara roja y sudada. Además, Marisa le daba bofetadas a su novio justo frente al bebé. Aproximadamente una semana después de este incidente, Marisa salió de la casa con el niño en medio de una tormenta para ir a una fiesta.
El padre del niño finalmente pudo recuperarlo, pero Marisa se negó a darle fórmula para el bebé o cupones de alimentos. Ahora, después de que Marisa perdió a sus propios hijos, ella continuó con un patrón de abuso, maltratando a los hijos de otras personas. Al parecer, la guardería que tenía en su casa no tenía licencia y se reportó que al menos 2 niños resultaron heridos bajo su cuidado. En junio de 2017, los padres de un bebé de 3 meses avisaron a la policía que su hijo estaba herido. Mientras el niño estaba al cuidado de Marisa, ella y la madre eran viejas amigas. Marisa se ofreció a cuidar a sus hijos ese día porque las niñeras habituales no pudieron. Después de que este bebé de 3 meses sufrió la lesión, la madre del niño fue a dejarlo a la casa de su niñera habitual. La niñera notó que el bebé de 3 meses tenía enrojecimiento, moretones en ojos y boca, un golpe en el dedo, los ojos rojos y un bulto en la cabeza. La madre del bebé le contó a la niñera que Marisa los cuidó el día anterior y accidentalmente dejó caer el biberón en la cara del bebé. La madre dijo que pensaba llevarlo al médico pronto. Después de que se fue, la niñera vio que las lesiones eran graves y llamó a la policía. El bebé fue llevado a emergencias. Marisa le contó a la madre que la hermana mayor brincaba en el sofá mientras intentaba dar el biberón al bebé. Sin embargo, la hermana mayor cayó sobre Marisa, haciendo que ella golpeara al bebé en la cara con el biberón. Solo tenía un moretón bajo el ojo y estaba bien, según Marisa le dijo a la madre. Pero cuando los doctores de la clínica Marshfield examinaron al bebé más tarde, determinaron que muchas de sus lesiones no fueron causadas por un incidente aislado. El bebé tenía una fractura de cráneo que, según los doctores, ocurrió en las 48 horas previas a su ingreso al hospital. La policía vio que las lesiones del bebé no coincidían con la versión de Marisa, pero nunca le presentaron cargos. Las autoridades dijeron que no había causa suficiente para presentar cargos. Un año después del incidente, los padres de una niña de 11 meses informaron a la policía que también se había lastimado. Mientras Marisa la cuidaba, la niña tenía lesiones en la cara. Marisa contó a los padres y a la policía que la niña de 11 meses dormía en el sofá cuando rodó y cayó. Los médicos dijeron que las lesiones no coincidían con una caída del sofá, pero no pudieron precisar su origen. El padre de la niña dijo a la policía que parecía tener una gran quemadura en la cara, como si la hubieran arrastrado por la alfombra. La madre contó que 2 años después del incidente, la niña aún no permitía que le tocaran la cabeza o la cara. Esto dificultaba lavar la cara, el cabello, cepillar los dientes o hacer actividades normales con la niña. Esta niña no logró sus hitos de desarrollo, aunque la mayoría de los niños sí lo logran a esa edad. Marisa fue acusada de abuso infantil por este incidente el 11 de octubre de 2018, una semana antes del asesinato de Benson. La madre de la niña también le dijo a la policía que conocía a Marisa desde hacía aproximadamente un año y que Marisa solía cuidar regularmente a la bebé de 11 meses y a su hermana mayor en su departamento. La madre afirmó que nunca tuvo problemas con Marisa hasta ese día, cuando cuidó a ambos niños, ya que normalmente solo atendía a uno. Cuando los trabajadores sociales, junto con la policía, visitaron el departamento de Marisa y Adam después de que se presentó este informe, los servicios sociales retiraron al hijo menor de la custodia de los padres. Marisa se enojó. Adam le gritó a la policía y al trabajador social, pero al final llamó a su padre para que recogiera a su hijo. El padre de Adam dijo a la policía que él causó que les quitaran a la pareja sus 4 primeros hijos por consumir drogas. Si él hubiera pensado que su nieto era maltratado, habría avisado a las autoridades. Sobre el abuso de la niña de 11 meses, Marisa en realidad tenía programado presentarse en la corte el 1 de noviembre de 2018, pero aproximadamente 2 semanas antes de eso, Benson había sido asesinado y ella había sido arrestada. Marisa fue acusada de homicidio en primer grado por la muerte de Benson. Fue detenida con fianza de $500,000 y se le prohibió contactar a la familia de la víctima 2 veces mientras estuvo bajo custodia. Marisa pidió al tribunal reducir su fianza porque no recibía atención prenatal adecuada en la cárcel. Ahora sí te importan los niños, ¿eh? En una carta que le escribió al juez pidiendo que se redujera la fianza, ella dijo lo siguiente: "No soy una amenaza ni un monstruo. Soy buena mamá y amo a todos".
En marzo de 2022, Marisa fue a juicio y su abogada alegó que no era responsable del asesinato de Benson debido a daño cerebral por consumo prolongado de sustancias. La defensa afirmó que, aunque Marisa fue terrible y merecía castigo, también necesitaba ayuda. Su abogada dijo al tribunal que el padre de Marisa la abandonó de joven. Luego vivió con un padrastro que les pagaba a ella y a su hermana para que le mostraran partes de su cuerpo. La madre de Marisa, adicta a las drogas, la vendió a 2 narcotraficantes por drogas. Marisa se volvió adicta a las drogas para sobrellevar su trauma infantil, según su abogada, quien pidió al juez que solo le diera 14 años de prisión. El juez dijo que, aunque entendía que Marisa había tenido una infancia difícil y que había sido abusada, nada en su pasado justificaba lo que había hecho. Para Benson, Marisa terminó siendo sentenciada a 37 años tras las rejas por el asesinato de Benson. Además, recibió 3 años por abuso infantil. Las sentencias de Marisa serán consecutivas y luego tendrá 20 años de libertad supervisada. El juez del condado de Marathon afirmó que las familias de los bebés tenían razón al ver a Marisa como un monstruo. El juez dijo que lo que hiciste a estas familias es depravado. Marisa también se disculpó con las familias de Benson y de la niña de 11 meses que lastimó. Marisa dijo que el 18 de octubre de 2018 fue el peor día de su vida. Ella dijo que si pudiera volver a ese día, le habría contado a la mamá de Benson lo que pasó, porque no merecía enterarse sola. En la lavandería, la mamá y familiares de Benson usaban sudaderas con su foto y el mensaje "Justicia para Benson" durante el juicio de sentencia. Heather contó que su hijo era un bebé tranquilo y sonriente, que disfrutaba las cosquillas y pasear en auto. La mamá de Benson lo recuerda y piensa mucho en él. Ella se pregunta cuáles habrían sido sus primeras palabras y dónde habría dado sus primeros pasos. Dijo que piensa en todas las primeras veces que Benson nunca podrá tener por culpa de Marisa. El funeral de Benson fue privado el 28 de octubre de 2018. Su familia se reunió en el primer aniversario del asesinato de Benson y envió linternas al cielo en su memoria. Bueno, gracias por escuchar la historia de Benson hoy. Marisa está absolutamente enferma. No solo lastimaba regularmente a los niños, sino que cuando Benson murió bajo su cuidado, actuó como si nada hubiera pasado. Devolverle un bebé muerto a su madre. Las sonrisas y risas que muestra en las grabaciones de la cámara corporal de la policía son indignantes y repugnantes. Me alegra que pase la mayor parte de su vida en prisión. Eviana Burke nació el 13 de marzo de 2013, hija de Lila Burke, y era una niña feliz y sana. Pero eso cambió rápido un día antes de cumplir 3 meses. Lila, la madre de Eviana, volvió al trabajo tras su licencia de maternidad en mayo de 2013. Decidió pagarle a su prima Savannah Humphries para que cuidara a su hija durante el día. Lila y Savannah crecieron juntas y eran mejores amigas y primas, por lo que Lila confiaba plenamente en ella. Savannah tenía un hijo y una hija pequeños, y regularmente cuidaba a 1 o 2 niños más en su casa. Eviana llevaba unas semanas visitando la casa de Savannah cuando su madre, Lila, la dejó ahí la mañana del 12 de junio de 2013, poco después de las 4 a.m. Lila besó a su hija, le dijo que la amaba y se fue a trabajar a las 12:45 p.m. Lila recibió un video de Savannah donde Eviana lucía feliz y sana, pero antes de terminar su trabajo, cerca de las 2 p.m., Lila recibió una llamada aterradora. Era Sean, esposo de Savannah, quien le dijo que fuera al hospital de inmediato porque Eviana no respiraba. Lila colgó el teléfono de inmediato y su supervisora la llevó al hospital cuando llegó. La bebé estaba teniendo convulsiones y le dijeron a la madre que tenía fracturas en ambos lados del cráneo y estaba sangrando en el cerebro. Tenía daño severo en la retina y moretones en frente y brazo. Lila no soportó la noticia y se desmayó cuando los servicios de emergencia hallaron a Eviana en el departamento de Savannah. Estaba fría y sin respirar. En realidad, la vecina de Savannah llamó al 911. Por la gravedad de las lesiones de Eviana, el Departamento de Servicios para Niños y la policía de Clarksville iniciaron la investigación de inmediato.
Cuando Eviana fue llevada al Hospital Infantil Vanderbilt en Nashville para recibir atención intensiva, su madre no pudo acompañarla en la ambulancia. La hija menor de Lila, Nevaya, de 2 años, también quedaría bajo custodia estatal y temporalmente con la madre de Lila. Lila se sentía abrumada y confundida por lo ocurrido a su hija y a su prima, en quien confiaba. Como no estaba el cuidado de Eviana, llamó a su prima Savannah para preguntar qué le pasó a su hija. Savannah le dijo a Lila que estaba alimentando a Eviana cuando de repente la bebé empezó a ahogarse. Cuando Savannah fue a limpiarle el vómito de la cara a Eviana, ella ya no estaba respirando. Sin embargo, las autoridades no hallaron vómito en otras superficies del departamento. La historia de Savannah cambiaría algunas veces más, y al final le diría a la mamá de Eviana, Lila, que la bebé se había caído de la cama. Cuando salió de la habitación por un minuto, luego le dijo que se había caído del sofá. Ahora, cuando Savannah habló con los investigadores, primero les dijo que había acostado a Eviana para una siesta en una cama tipo Moisés que estaba junto al sofá. Poco después, notó que la bebé estaba tosiendo y había escupido. Cuando Savannah fue a limpiarle la boca, descubrió que Eviana no estaba respirando. Al notar esto, buscó a su vecina, quien llamó al 911. Así que, similar a lo que le había contado a Lila, solo que esta vez Eviana estaba tomando una siesta, no comiendo. Al ser presionada, Savannah cambió su versión y dijo que cambió la ropa de Eviana y le grabó un video a las 12:45 p.m. Antes de grabar el video, Savannah salió un momento y al volver vio a su hija de 2 años con la bebé Eviana junto a la puerta. La niña dejó caer a la bebé accidentalmente y ésta empezó a llorar, según Savannah. Eviana parecía bien tras el incidente, así que la alimentó, jugó con ella y la acostó a dormir la siesta como siempre. Insistió en que la niña estaba bien. 20 minutos después de acostar a Eviana, Savannah notó que la bebé tosía y luego que no respiraba. La tercera versión de Savannah surgió después de que la policía hablara con su vecina, Ciara Jenkins, quien llamó al 911 ese día. Ellos recibieron otra versión de Ciara, la vecina con quien Savannah fumaba afuera. Ambas se encontraron fuera del edificio a la 1:45 p.m. Savannah estaba actuando normal y le dijo a Ciara que ya había alimentado a la bebé y luego la había acostado para que tomara una siesta. Después pasaron los siguientes 15 a 20 minutos fumando, platicando y usando sus teléfonos. Durante ese tiempo, el hijo de Savannah estaba corriendo de arriba abajo dentro del edificio de departamentos y tocando las ventanas. Ciara pensó que él buscaba llamar la atención de su mamá, pero Savannah lo ignoró y siguió usando su teléfono cuando ambas regresaron adentro. Ciara le dijo a la policía que había visto a la hija de 2 años de Savannah cargando a la bebé Eviana. La bebé colgaba de los brazos y, según explicó, la niña la jalaba. Eviana tenía la cabeza hacia atrás y estaba inconsciente. También tenía vómito encima. Según Ciara, Savannah le quitó la bebé a la niña pequeña y al mismo tiempo le dijo a Ciara que llamara al 911. Servicios de emergencia fueron llamados a las 2:03 p.m. Y al mismo tiempo, Savannah llevó a Eviana de regreso adentro, la acostó en el suelo y comenzó a hacerle RCP. Así que esa también fue la versión a la que Savannah cambió su historia en ese momento. Ella explicó a las autoridades que su hija de 2 años solo levantó a la bebé porque Eviana comenzó a llorar y fue un accidente que la dejara caer. Savannah negó haber lastimado alguna vez a la bebé. Más tarde, un doctor diría que las fracturas de cráneo en Eviana no pudieron ser causadas por una niña de 2 años dejando caer a la bebé. Era muy poco probable que una niña de esa edad pudiera haber tenido la fuerza suficiente para dejar caer a Eviana al suelo y causar ese tipo de lesiones. Sin mencionar que las lesiones en el cerebro de Eviana habrían sido causadas por una fuerza rotacional, haciendo que el cerebro golpeara el cráneo de lado a lado. En lugar de solo un impacto, como si la bebé hubiera sido dejada caer, Eviana estuvo hospitalizada 2 meses, durante los cuales la mantuvieron varios días en coma, inducido para permitir que su cerebro descansara y sanara. Después de todo esto, la pequeña milagrosamente saldría adelante y sobreviviría. Eviana quedaría ciega por las hemorragias retinianas causadas por sus lesiones.
También le diagnosticaron lesión cerebral traumática y parálisis cerebral, y se esperaban retrasos significativos en su desarrollo y convulsiones continuas. Además, no se esperaba que su cerebro creciera normalmente, lo que haría que su cabeza pareciera más pequeña. Savannah Humphrey, de 25 años, sería arrestada por abuso y negligencia infantil agravada. En octubre de 2014, un jurado la declaró culpable tras menos de una hora de deliberación. Savannah fue sentenciada a 2 condenas concurrentes de 17 a 20 años, una por cada cargo. Ella solicitó un nuevo juicio, pero fue negado en 2016 durante la sentencia de Savannah. La madre de Eviana, Lila, lloró por su hija de 18 meses y dijo: "Nunca podré ver a mi hija casarse o tener hijos, porque Savannah nos quitó eso. Mi hija nunca me verá a mí ni a su hermana. Rezo para que algún día pueda caminar, hablar o sentarse por sí sola. En este momento lo único que puedo hacer es abrazarla. Los últimos 15 meses han sido los peores de nuestras vidas. Lucho cada día para sobrellevar lo que le pasó a mi hija y el dolor es inmenso. Lloro cada noche hasta dormir. Debo ver a mi bebé diario y recordar lo ocurrido el 12 de junio de 2013. Me rompió el corazón ver cómo mi familia se desmoronaba más". Lila luego se volvió hacia su prima Savannah y le dijo: "Savannah, eres mi prima y te quiero mucho. Crecimos juntas y confiaba en ti y rompiste esa confianza. Ojalá algún día puedas contar o ver lo que pasó. Desde la perspectiva de Eviana, su vida y la mía han cambiado mucho. No sé cuánto tiempo estaré con ella. Agradezco a Dios cada día que despierta. Siempre pensé que mis hijos me enterrarían, pero quizá no sea así. Quiero decirle a Savannah que la amo y la perdono, pero no puedo olvidar lo que pasó el 12 de junio de 2013. En la corte, Savannah también se disculparía por lo que le pasó a Eviana ese día. Eviana va a terapia 4 veces por semana y frecuentemente a consultas médicas por su ceguera, convulsiones y problemas de desarrollo. No se espera que camine o se pare sola, pero ya puede sentarse sola. Combinado con varios días de educación en casa, Eviana también asiste a una escuela tradicional varias veces a la semana. Su madre, Lila, afirma que Eviana tiene días buenos y días malos, pero muchos días todo lo que la pequeña hace es reír y sonreír, dijo Lila sobre su hija. Es una luchadora, es mi heroína por todo lo que ha pasado, sigue luchando. Eviana ama que le canten y que su mamá la abrace. Nada le alegra más. Su hermana mayor, Nevea, la quiere y disfruta cuidar a Eviana. En 2016, Leila Burke, madre de Eviana, fue reconocida como Madre del Año por el Centro de Justicia de Tennessee, organización legal y de defensa para familias de ese estado. El premio reconoció su dedicación y esfuerzo para obtener apoyo médico para su hija. Gracias por escuchar la historia de Eviana hoy. Aunque fue muy triste y terrible lo que vivió esta pequeña con su niñera, me alegra que logró salir adelante. Y a pesar de las luchas diarias que ahora enfrenta Eviana, sigue siendo una niña vibrante y feliz. Mika María Carrillo, o Mika Dushino, nació el 1 de agosto de 2019 en Fargo, Dakota del Norte. Sus padres eran Manuel Carrillo y Cheyenne Dushino. Mika era una niña alegre y cariñosa que siempre reía. Dio sus primeros pasos cerca de su primer cumpleaños y era muy querida por sus primos y hermana. Mika era una bebé muy buena, casi nunca lloraba y siempre abrazaba y besaba a su familia sin razón aparente. Desde que nació Mika, estuvo bajo la custodia de su tía, Amanda Carrillo. Meses después de nacer Mika, su madre murió por causas desconocidas y su padre fue encarcelado por huir en auto, tener metanfetaminas, conducir imprudentemente y con licencia suspendida. Como Amanda tuvo la custodia de Mika tanto tiempo, la veía más como hija que sobrina, y sus propios hijos adoraban a Mika, ya fuera como prima o hermana. El fin de semana de Halloween 2020, Brandy Adelke, amiga de confianza de la familia, le pidió a Amanda si Mika podía quedarse a dormir. Brandy ya había cuidado a los otros hijos de Amanda en el pasado sin ningún problema, así que cuando le pidió si Mika podía pasar el fin de semana con ella, Amanda pensó, ¿por qué no? Sabía que Mika se divertiría repartiendo dulces y viendo a los niños pedir calaverita.
El 30 de octubre, Amanda dejó a Mika en el departamento de Brandy en Fargo, Dakota del Norte. Después del fin de semana, Amanda fue a casa de Brandy por Mika. Brandy le explicó que Mika tenía fiebre porque alguien en la casa contrajo COVID, por lo que debían hacer cuarentena juntas 2 semanas. Así que le dijo que tendría que quedarse con Mika en su casa por 2 semanas más. Amanda, por alguna razón, aceptó esto. Si fuera mi hija, no me importa, se viene conmigo a casa. No pasará 2 semanas más en casa de una amiga. Así soy yo. Más de 2 semanas después, el 20 de noviembre, cuando ya debía terminar la cuarentena, Brandy fue a casa de Amanda sin llevar a Mika. Le dijo a Amanda que Mika iba camino al hospital, pero que era solo porque estaba enferma. Solo estaba enferma. No pasaba nada más. Eso fue lo que Brandy le dijo, que vería a Amanda en el hospital. Y Amanda se preguntó a sí misma, ¿por qué Brandy no había ido en la ambulancia con Mika? Solo tenía 15 meses, eso es un poco extraño. Así que Amanda se apresuró a Sanford Health, a donde habían trasladado a Mika. Cuando llegó, Amanda vio que había trabajadores de CPS, así como oficiales de policía que sostenían bolsas de papel marrón para evidencias y reglas que estaban destinadas a medir las heridas de Mika. También llevaban equipo para registrar evidencias. Esto hizo que Amanda se sintiera inmediatamente mal del estómago y no pudo controlarse. Miró a Brandy y preguntó, ¿qué le hiciste a mi sobrina? Brandy respondió, solo está enferma. Amanda está bien, va a estar bien, pero gritó, esto no se ve bien. Cuando los oficiales de policía en el hospital hablaron con Amanda, quedó muy claro que Brandy estaba mintiendo. Mika no solo estaba enferma. Mika en realidad había sido terriblemente abusada ese fin de semana en casa de Brandy. La pequeña había sido golpeada, quemada con químicos, le dieron alcohol y fue violada de múltiples maneras. Por las lesiones de Mika, ingresó a servicios de protección al llegar al hospital. Desafortunadamente, los doctores tuvieron que poner a la pequeña Mika en soporte vital por sus lesiones graves y falta de actividad cerebral. Probablemente esto ocurrió porque Mika estuvo muerta 2 minutos antes de que intentaran reanimarla. Los doctores casi no creían que Mika sobreviviera. 4 días después, el 24 de noviembre de 2020, sin actividad cerebral, su familia decidió desconectarla del soporte vital y Mika Carrillo fue declarada muerta. A las 10:30 p.m. del 20 de noviembre, Brandy llamó a emergencias. Cuando los servicios de emergencia llegaron al departamento en la calle 17 South en Fargo, encontraron que Mika tenía un pulso débil, no respondía. Su piel estaba azul y tenía moretones sospechosos por todo el cuerpo. Cuando la policía le preguntó a Brandy qué había pasado, ella dijo que le había dado un baño a Mika porque la niña tenía fiebre. Luego les dijo que la dejó sola en la bañera hasta por 2 horas, sin supervisión. Ella contó que en esas 2 horas Mika se resbaló y quedó bajo el agua, sin saber cuánto tiempo estuvo sumergida. Ya que, sabes, no la estaba vigilando como se suponía que debía hacerlo, porque ella es la niñera. Brandy dijo a los investigadores que los moretones sospechosos de Mika fueron causados por las maniobras de reanimación que le hizo. Cuando Mika dejó de respirar, dijo que le había pellizcado y abofeteado la cara. En un intento por hacer que recuperara la conciencia, Brandy afirmó que Mika en realidad sí recuperó la conciencia brevemente. Tosió y luego Brandy dijo que le dio un poco de jugo. Ella dice que después de esto Mika volvió a desmayarse y ahí llamó al 911. La policía también dijo que las afirmaciones de que el COVID-19 había infectado el departamento de Brandy eran completamente falsas. La policía dijo que debía esperar los informes de autopsia y toxicológico antes de arrestar a alguien, porque querían asegurarse de que realmente se hubiera cometido un delito. Eso me vuela la maldita cabeza. O sea, ¿no es lo más obvio del mundo que se cometió un delito? ¿Solo con ver a la niña? Durante este tiempo de espera, nadie era arrestado por la brutal muerte de Mika.
Su tía Amanda dijo que había numerosas personas que sabían sobre el abuso que estaba ocurriendo y que todas habían fallado en pedir ayuda y permitieron que el abuso continuara hasta que fue demasiado tarde. Así que Amanda quería ver no solo a Brandy procesada, sino también a las personas que simplemente se quedaron de brazos cruzados y permitieron que esto sucediera. Nunca se ha revelado quiénes eran estas personas ni qué vieron. Tras la autopsia de Micah, se concluyó que la causa de muerte fue homicidio, provocada por múltiples lesiones con objeto contundente, no accidentales y causadas por otra persona. Y Amanda diría que había detalles aún más horribles sobre la tortura y el asesinato de Micah. Pero ella no quiere que el mundo tenga que conocer esos detalles y sufrir como ella y su familia, que siguen reviviéndolo una y otra vez en sus mentes. El 14 de enero de 2021, Brandy Adelke, de 37 años, fue arrestada y acusada. Fue acusada de un cargo de asesinato y un cargo de abuso infantil grave. Brandy solicitó una fianza de $1,000 y pidió estar bajo arresto domiciliario en lugar de estar en prisión hasta la fecha de su juicio. Ella dijo que era porque acababa de empezar un nuevo trabajo recientemente. Acabas de asesinar a un niño, así que tu nuevo trabajo no importa. En cambio, el tribunal le impuso una fianza de $1,000,000 en septiembre de 2021, cuando comenzó su juicio. Brandy Adelke se declaró culpable de asesinato y abuso infantil grave en el Tribunal de Distrito del Condado de Cass. Después de que inicialmente se declaró inocente, ahora enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua. Durante el juicio, la fiscal del estado le dijo al tribunal que Micah estaba cubierta de moretones de pies a cabeza. Y agregó, normalmente lo digo de manera metafórica, pero no en este caso. La abogada defensora de Brandy diría que cuidar a Micah resultó ser demasiado para ella. Y en lugar de pedir ayuda, simplemente cometió un error trágico. Todas las lesiones en esa pequeña niña son mucho más que solo un error. Y cuando llegó el momento de que la familia de Micah leyera en voz alta sus declaraciones de impacto como víctimas, Brandy comenzó a llorar. Se leyó en voz alta una carta de la abuela de Micah, Cindy Carrillo. Ella escribió sobre cómo ella y su familia tuvieron que desconectar a su nieta del soporte vital solo 3 meses después de haber celebrado su primer cumpleaños. Mi esposo y yo tuvimos que ver a nuestra familia escuchar la devastadora noticia sobre una hermosa niña que fue golpeada y torturada por alguien en quien confiábamos. Vimos a nuestro hijo tomar la decisión más difícil, desconectar a su bebé y dejarlo de sufrir. No le desearía esto a nadie, ni siquiera a ti, Brandy. También agregó que la policía le dijo a la familia que no leyeran el informe de la autopsia de Micah, porque eso los cambiaría para siempre. Amanda, al leer su declaración de impacto a la víctima, dijo, no entiendo cómo puedes quitarle la vida a un niño inocente. ¿Y qué pudo haber hecho tan mal para que le hicieras esto? Sé que nunca obtendré las respuestas a estas preguntas. Siento dolor al entrar porque falta algo, y al oír reír a mis hijos porque falta la risa de Micah. Y Amanda también dijo que nunca se perdonará a sí misma por dejar que Brandy cuidara a su sobrina, Micah, ese fin de semana. Brandy dijo que no quería que esto pasara. No entiendo cómo puedes decir que no querías esas lesiones, ya que no son accidentales. Lo siento por la familia, lo siento. No quise que pasaran las cosas. Lo siento mucho. Me duele entrar a mi casa porque falta algo. Mis hijos se ríen, pero sé que también extrañarán. Hace un año, la vida de Amanda Carrillo cambió para siempre. Sin saberlo, ella cuidó a los hijos de casi todos y nadie pensó que haría algo así. Amiga de los Carrillo por más de 5 años. Brandy Adelke estaba en una pijamada con Micah, de 15 meses, en su departamento al sur de Fargo, cuando su abogada dice que Adelke ya no pudo soportarlo. No entiendo cómo le quitas la vida a una niña inocente y qué pudo haber hecho Oggy para que le hicieras daño.
Al ingresar al hospital, los médicos e investigadores hallaron traumatismos por objeto contundente en todo el cuerpo de Micah, detalles horribles. La fiscal de Cass, Ryan Youngren, no quiso comentarlo. En una carta al tribunal, la abuela de Micah, Cindy, expresó el gran dolor familiar. Palabras que conmovieron a la fiscal. Octavia, la hermana de 3 años de Micah, pregunta si cuando Micah crezca podrá jugar con ella. ¿Cómo se le explica esto a una niña tan pequeña? No le desearía esto a nadie, ni a ti, Brandy. La sentencia de Adelke responde al deseo del padre de Micah, quien, según Carrillo, no quería que Adelke pasara su vida en prisión. La perdonaría, pero no olvidaría. Yo, cadena perpetua, no traerá a mi hija de regreso. Carrillo afirma que su familia ya no será igual y se alegra de que Adelke asumiera la responsabilidad. La justicia no se cumplirá totalmente sin Micah en el mundo. Un juez del Tribunal de Distrito del Condado de Cass la sentenció a 50 años con elegibilidad de libertad condicional tras 30. Y también quería señalar que muchos medios de comunicación informaron que solo recibió 30 años. Sin embargo, sí recibió 50. Y después de 30, como dije, es cuando posiblemente pueda recibir libertad condicional. Se realizó una misa fúnebre privada para Micah, transmitida en vivo el 6 de febrero de 2021. En agosto de 2021, la familia de Micah celebró lo que sería su segundo cumpleaños. Cada día es un recordatorio de la vida que se perdió demasiado pronto. Y Amanda dijo que la hermana de Micah, Octavia, se dirige a la urna de Micah cada noche. Le canta su canción de cuna, luego besa la urna y dice que ella está allá arriba. Después sonríe y le dice a Amanda, «Ya me voy a dormir». La familia vendió camisetas y calcomanías de justicia para Micah para recaudar fondos y plantar un árbol en el Parque Gooseberry en su honor. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Micah hoy. Como dije, todavía tengo muchas preguntas sin responder en este caso. La primera es ¿por qué? ¿Por qué actuó así esta mujer tras años de amistad con Amanda y su familia? ¿Y le dijo Brandy a Amanda que alguien en la casa tenía COVID? Porque ya se veía un poco golpeada y con moretones, y tal vez quería darle tiempo para recuperarse. No lo hizo, quizá esa era la idea. ¿O esto ya estaba planeado desde antes? ¿Y por eso necesitaba quedarse con ella 2 semanas más? Cabe mencionar que Brandy fue quien pidió que Micah se quedara a dormir, así que parece que pudo ser premeditado. También tengo mucha curiosidad sobre quiénes eran esas otras personas que vieron el abuso y no hicieron nada, porque nadie más ha sido procesado. Así que es absolutamente desgarrador por lo que tuvo que pasar esta pobre bebita, vil y sin sentido. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar tus notificaciones también. Así sabrás cuando suba un video 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver un mundo malvado. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós. Annabelle Sofía Luisa Knowles nació el 10 de julio de 2017 en Camerare, Wyoming, hija de su madre, Kayla Karchner. Se desconoce el nombre de su padre biológico, pero el novio actual de su madre, Jason Geek, fue mencionado como su padre en el obituario. Tenía una hermanita llamada Elena, que era como su mejor amiga. Annabelle era conocida por ser inteligente, dulce y hermosa por dentro y por fuera. Le fascinaban los unicornios, las princesas Disney y Campanita. A Annabelle le gustaba disfrazarse y todo lo rosa o brillante. Desde septiembre de 2022, Kayla, madre de Annabelle, pidió a Sherry Marlar cuidar a sus hijas. Kayla buscaba niñera 2 días a la semana en redes sociales, pero tras dejar a Annabelle y su hermana con Sherry, todo cambió. Ella las cuidó varios meses y Kayla solo las visitó pocas veces. Según Sherry, la mamá solo veía a las niñas cuando las llevaba al trabajo de Kayla en el Arctic Circle, meses después de que empezó a cuidarlas. El 25 de noviembre de 2022, Sherry llamó al 911 alrededor de las 3:40 p.m. diciendo que Annabelle no respondía.
Ella dijo que la niña se cayó por las escaleras. Cuando llegaron los respondedores, encontraron a Annabelle sin pulso. Notaron moretones en su cuerpo y áreas calvas en la cabeza. La llevaron de urgencia a un hospital cercano y después en helicóptero al Hospital Infantil Primario en Utah. La niña tenía la espalda rota, fractura de mandíbula, sangrado cerebral, zonas calvas y varios cortes y moretones. Eso indicaba que tenía tanto heridas nuevas como antiguas. Lamentablemente, los médicos no pudieron hacer nada por ella, y Annabelle, de 5 años, falleció al día siguiente. Mientras la niña luchaba por su vida, los detectives pidieron a su niñera, Sherry Marlar, ir a la estación para hablar. Al entrevistar a Sherry, la policía ya dudaba de su versión de que Annabelle solo se había caído por las escaleras. Esto se debía tanto a la gravedad de las lesiones de la niña como a que había una caja ordenada en la cima de las escaleras. El tazón de agua del perro seguía intacto abajo. No había sangre, carne ni cabello en las escaleras. Sin embargo, la hermana menor de Annabelle informó a las autoridades que Annabelle se cayó por ese tramo de escaleras. Probablemente Sherry le indicó decir eso antes de que llegara la policía. El interrogatorio con la niñera duró más de 5 horas y media, con varios oficiales participando. Ella insistía en que no había hecho nada para causar la muerte de la niña de 5 años y que simplemente había sido un accidente. Tras mucha presión de las autoridades, Sherry finalmente confesó lo que le ocurrió a Annabelle. Ella le dijo al detective que era horrible por golpear a una niña. Luego, Sherry continuó diciendo que Annabelle había sido un terror y que estaba acosando a las otras niñas que estaban bajo su cuidado. Afirmó que Annabelle desordenaba sus muebles, trepaba, robaba y mentía. La niñera confesó haber golpeado a la niña con utensilios de cocina el día que llamaron al 911. Confesó haber abofeteado a Annabelle y golpearla hasta 10 veces, juntando sus manos sobre la cabeza de la niña. Sherry dijo que la golpeé muy fuerte y luego Annabelle fue con ella para disculparse por ser difícil. La niñera dijo que pateó a la niña en el pecho y le pidió que se fuera. Luego, Annabelle se recostó en otra habitación. Y poco después, Sherry afirmó que la encontró inconsciente y flácida y que tenía algo saliendo de su fosa nasal. En ese momento, Sherry llamó al 911. También declaró que intentó hacerle RCP a Annabelle, pero no sabía cómo hacerlo. Excelente niñera para contratar. Después de sus confesiones, Sherry Marlar fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado y se ha agravado. Un año después de estar detenida y esperando juicio, solicitó que se excluyera su confesión dada a la policía de las pruebas. Ella afirmó que la obligaron a confesar, pero un juez rechazó esto y mantuvo la confesión como prueba. La defensa de Sherry intentó presentar este argumento en su juicio iniciado en mayo de 2024. Dijeron que Sherry confesó a la policía no por haber lastimado a Annabelle, sino porque quería que la entrevista acabara. Al declarar en su propia defensa, Sherry subió al estrado y afirmó eso. La madre de la niña, Kayla, había estado buscando cuidado infantil 2 días a la semana a partir de septiembre. Publicó en redes sociales y, tras la respuesta de Sherry, esos 2 días a la semana se volvieron en que ella fuera la cuidadora principal de la niña. Al testificar Kayla, salió a la luz el pasado difícil de su madre, con falta de vivienda, adicción, abuso y presunto descuido hacia sus hijos. Sherry dijo que después de que Kayla dejó a Annabelle y su hermana, ya no volvió. Según ella, Annabelle tenía bajo peso y solo podía comer ciertos alimentos porque tenía los dientes podridos cuando subió al estrado. Sherry ahora decía que Annabelle, antes considerada difícil, en realidad era cariñosa y apegada. Sherry dijo que intentó que Kayla participara más en la vida de sus hijas, pero casi no las veía en esos 2 meses. Solo lo hizo cuando Sherry las llevó al trabajo de Kayla. Luego, Sherry admitió que se había molestado porque la madre de las niñas no las visitaba y en ese momento ella también tenía preocupaciones financieras. Sin embargo, Sherry insistía en que nunca dañó a Annabelle. La niña de 5 años se había lastimado más temprano ese día mientras jugaba en un columpio y después también en una litera. Luego, sus heridas más graves, las fatales, ocurrieron después cuando se cayó por las escaleras.
Sherry también testificó que la mamá y el papá de la niña, Kayla y Jason, habían venido a llevárselas el 23 de noviembre, 2 días antes de que llamaran al 911, tratando de culparlos por las heridas mortales de Annabelle. La cosa es que la cámara exterior de Sherry no captó a los padres llegando a su casa, como ella afirmó, pero tenía una excusa para eso y dijo que era porque a los padres les gustaba usar una entrada alternativa a su casa. Eso también era poco probable, pues ese camino tenía ramas y obstáculos. Sherry, madre de Annabelle, dijo que Kayla devolvería a las niñas más tarde ese día. Cuando lo hizo, estaba sola. Jason no estaba y Kayla tenía 2 ojos morados. Sherry afirmó que las niñas ya no querían quedarse con sus padres, aunque esta afirmación fue refutada por una grabación policial tomada en la escena, donde se escuchaba a la hermana menor de Annabelle suplicando irse a casa con su padre en lugar de quedarse con Sherry. Tras refutarse casi todas las mentiras e inconsistencias de Sherry en el estrado, una experta en abuso infantil testificaría. Dijo que las lesiones de la niña de 5 años no pudieron ser causadas solo por una caída, sino por alguien más. Luego hubo 4 expertas médicas que testificaron durante el juicio de Sherry. Una experta en cerebro afirmó que las lesiones de Annabelle eran parecidas a las de un accidente automovilístico o el síndrome del bebé sacudido. Otra doctora declaró que las lesiones le habrían causado la muerte en 15 horas, no en 3 días. Eso significa que sus padres no pudieron causarlas, aunque la hubieran recogido 3 días antes de morir. Como afirmó Sherry, la doctora declaró firmemente que las escaleras no eran una explicación razonable para la variedad de lesiones graves de Annabelle. También descubrieron que Sherry le dijo a una conocida que estaba harta y odiaba a Annabelle. Le dijo a esta persona que solo quería matar a la niña. Al final, al jurado le tomó medio día declarar culpable a la niñera de Annabelle, Sherry Marlar, de asesinato en primer grado y CA. En la audiencia de sentencia de Sherry, en junio de 2024, varios familiares hablaron por ella, solicitando una sentencia más leve. Ella podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional. Steve Holcomb, hermano de Sherry, fue uno de los que pidió una sentencia más indulgente. Y él afirmó que las escaleras en la casa de su hermana eran realmente peligrosas. Según Stephen, él había subido y bajado ese mismo tramo de escaleras por el que Annabelle se cayó, y también se había fracturado el cráneo en ellas. Luego dijo sobre Sherry, ella ha sido una persona que realmente nunca me ha caído bien. Agregando, sin embargo, que ninguno de los cargos en su contra tiene sentido para él, ya que ella nunca, jamás, había sido una persona violenta de ninguna manera. Los hijos de Sherry dijeron que ella jamás lastimaría a nadie, ni siquiera a una mariposa. 3 hijos declararon que también se habían caído en las escaleras de la casa de su madre, confirmando que eran peligrosas. Me encantaría saber qué tan peligrosas e inseguras son estas escaleras en particular y por qué. Me parece puras tonterías, más porque varios doctores dijeron que las escaleras no causaron sus heridas. Después, la madre de Annabelle, Kayla, pediría al juez la pena máxima para Sherry, cadena perpetua sin libertad condicional. Esta es la sentencia que el juez impondría a la niñera. Sherry habló en la audiencia de sentencia. Como negaba haber lastimado a Annabelle, no se disculpó con su familia ni nada. Más bien, solo declaró lo mal que se sentía y cómo planeaba apelar su condena. Elena, hermana de Annabelle, fue retirada de la custodia de sus padres y adoptada en un hogar donde es amada. La niña todavía habla y ve ocasionalmente a su madre biológica, Annabelle. El funeral de Knowles fue el 6 de diciembre de 2022 en la funeraria White Pine en Logan, Utah. Fue enterrada en el cementerio de Tuilla en Tuilla, Utah. Se invitó a los asistentes a vestir de rosa, color favorito de Annabelle, y se transmitió en vivo su servicio en línea. Bueno, gracias por escuchar la historia de Annabelle hoy. Realmente quiero saber por qué Annabelle y su hermana estuvieron siendo vigiladas por Sherry durante meses.
Estuvieron ahí cerca de 2 meses y casi no veían a sus padres. Sin mencionar que la madre de Annabelle también fue arrestada unos meses después de su muerte por cargos de marihuana y metanfetaminas. Se decía que ya había maltratado a sus hijos antes. Así que todavía no puedo evitar pensar que la madre de Annabelle debería haber sido acusada de algo en relación con la muerte de su hija. Su padre también. ¿Tú qué piensas? Ezra Franklin Shock nació el 13 de agosto de 2020 en Sebring, Florida, hijo de Drew y Kayla Shock. Era un niño dulce, con la mejor sonrisa, que amaba mucho a sus padres y a su hermano Asher. Su hermana menor, Uriel, o Yuri, de cariño, Jane Shock, quien compartía los mismos padres, nacería 2 años después, el 5 de marzo de 2022. Kayla y Drew, padres de los niños, crecieron en Wauchula, Florida, y fueron amigos en la preparatoria. Se reencontraron 5 años tras graduarse y pronto decidieron casarse y tener hijos. Meses antes del nacimiento de Uriel, el 22 de diciembre de 2021, Tracy Nix, madre de Kayla, y su esposo Nunae Nix cuidaban a Ezra, de 1 año. Esa tarde, el padre del niño, Drew, recibió una llamada del papá de Kayla informando que algo le pasó a Ezra. Drew llamó a Kayla al escuchar esto y ella fue rápido en auto a casa de sus padres. En su camino, Kayla estaba tan alterada que no vio una señal de alto porque estaba demasiado ocupada mirando el helicóptero médico que estaba sobrevolando. Esto causó que chocara de frente con otro auto, estando embarazada de 6 meses de Uriel. Kayla y su bebé no sufrieron heridas graves y pudo salir del auto y correr a casa de sus padres. Ezra, de 16 meses, fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano y estuvo en coma hasta el día siguiente, el 23 de diciembre de 2021. Él falleció en ese momento. Nos enteramos después, mientras el padre de Kayla, Nee, hacía mandados. Su madre, Tracy, era la responsable de cuidar a Ezra, o al menos se suponía que debía estar cuidando a Ezra. Pero en lugar de eso, la abuela se durmió en el sofá y el niño de 16 meses abrió la puerta y salió. Se metió bajo la cerca y llegó al estanque de retención a unos cientos de pies de la casa de Tracy. Este era un estanque que el pequeño también conocía, porque había alimentado patos aquí varias veces con su abuelo en el pasado, pero tristemente, como no había nadie para supervisarlo esta vez, Ezra se ahogó. Como Kayla estaba embarazada de Uriel, los médicos querían asegurar la seguridad del bebé. Sugirieron que los detectives no le informaran sobre la muerte de Ezra, que pudiera causarle gran alteración o angustia emocional, aunque las autoridades intentaron acusar a Tracy por la muerte de Ezra. Esto no sería posible porque un tribunal de Florida declaró que un error de juicio aislado no establecería negligencia culposa de su parte. Así que, según la madre de Ezra, Kayla, ella no sabía que la policía siquiera había intentado presentar cargos contra su madre, Tracy. Ella no se enteraría de eso, ni por órdenes de su doctora. Supo los hechos de la muerte de Ezra mucho después, tras otra tragedia. Mientras tanto, Kayla no creía que su madre pudiera lastimar intencionalmente a su hijo, y menos matarlo. Como nunca acusaron a Tracy, Kayla pensó que la muerte de Ezra fue un accidente y decidió darle otra oportunidad a su madre. Pero al mismo tiempo, Kayla y Drew no confiaban exactamente en ella para cuidar a su hijo mayor ni a su bebé, Uriel, quien llegaría al mundo poco después del nacimiento de Uriel. El poco tiempo que Tracy veía a su hija y a su hermano mayor casi siempre era supervisado. El 1 de noviembre de 2022, casi 11 meses tras la muerte de Ezra, Kayla contactó a su madre, Tracy, y le pidió si podía cuidar a Uriel, de 7 meses, mientras ella iba a su cita para el cabello, esa tarde. Solo sería por unas horas, máximo 5. Tracy aceptó y le dijo a su hija que iría a almorzar con unas amigas y llevaría a Uriel. Kayla conocía a estas personas desde hace años y confiaba en ellas. Además, el restaurante estaba cerca de donde se arreglaría el cabello. Se sentía cómoda dejando a su hija al cuidado de su madre, pero solo unas horas después de dejar a Uriel con Tracy.
Un oficial del sheriff del condado de Hardy llegó a la casa de Kayla. Al abrir le preguntó, ¿tu bebé está muerta? Kayla respondió, ¿qué? Sé que Ezra está muerta. ¿Por qué está aquí? ¿Qué es esto? Pero el oficial no estaba hablando de Ezra, estaba hablando de Uriel. Después de almorzar con Uriel y sus amigas en Beef O'Brady's, Tracy llevó a su nieta y a ella a casa en su camioneta Lexus. El trayecto duró 7 minutos y durante el camino, Tracy le dio un biberón a la bebé, haciéndola dormir. Al volver a casa de la abuela, Tracy miró por el retrovisor. No vio nada y bajó del vehículo, dejando a Uriel atrás. Adentro, Tracy cuidó a su perro y luego tocó el piano mucho tiempo. La abuela ni siquiera recordó que Uriel seguía en su camioneta cuando más tarde volvió a subirse al vehículo y lo condujo del patio delantero al granero en el patio trasero. Allí, habló con su esposo unos minutos mientras esperaba a su otra hija Rebecca y a su nieto. Entonces Tracy recordó a su nieta y le preguntó a su esposo, «Ney, ¿cuándo recogió Kayla a Uriel?» Él respondió, «No sé, he estado afuera». Tracy entró en pánico y abrió la puerta del auto bruscamente. Uriel, de 7 meses, seguía en su asiento de seguridad. Era claro que había fallecido. El abuelo de Uriel, Nye, sacó a la bebé del asiento y le hizo RCP en el suelo, pero ya era tarde. Uriel no se movía ni respiraba. Ya se había ido. Su mameluco estaba completamente empapado de sudor y el rigor mortis ya había comenzado a aparecer. Las temperaturas afuera ese día habían llegado a los 90 grados, lo que significa que dentro del auto, con las ventanas cerradas, se había puesto aún más caliente. Rebecca, la otra hija de Tracy, llegó a la casa con su hijo y llamó al 911. En la llamada, Rebecca le pregunta a Tracy cuánto tiempo estuvo Uriel en el auto y ella responde que un rato. 911, ¿cuál es su emergencia? 1478 Catherine Rose. ¿Qué ocurre en 1478 Cambridge? Mag. Mi mamá era mi sobrina en el reloj. No sé, solo saqué eso. Necesitamos servicios médicos de emergencia, como de inmediato. Queenstown Ray, tu sobrina fue dejada... En el... auto. ¿Está respirando? No conozco a mi abuelo, no tengo idea y me entristece. Ahora regreso. Mi mensaje es, ¿puedes acercarte a ella o algo así y responder algunas preguntas? No sé qué pasa, no puedo. Mi mamá es la impostora. Yo no puedo, literalmente no puedo. No tengo con quién hablar, ni siquiera con tu papá, que está con tu sobrina. Mi papá la tiene ahora mismo. Mi papá tiene a... ¡Ay, Dios! ¿Cuántos años tiene tu sobrina? Dios mío, esto es realmente muy malo. ¡Ay, no! ¡Ay, señora! ¡Ay, sí, olvidé mi mano! De Fer. Mis padres tienen nombres raros. Bien, señora, ¿cuántos años tiene su sobrina? No lo sé. Siempre tiene un par de meses. Está bien, necesito que esté con ella. Y necesito saber si está respirando. Necesito saberlo ahora. Parece que no. Está bien, entonces parece que no está respirando. No sé cuánto tiempo la dejaron en su auto. No tengo idea. Acabo de llegar. Ven aquí. Está bien, la ayuda ya viene, pero me quedaré en la línea contigo. Lo sé. ¡Ay, Dios mío! Mi hijo tiene 12 años. O sea, ¿Cuántos años tiene tu hijo o cuántos meses tendrá el bebé? Está bien, Kayla. cuida de ella, yo te llevo a casa. Eres muy buena. ¿Ella es Kayla, la más joven? Sí. Necesito hablar con alguien para hacerle RCP. Oye, mi papá lo está haciendo ahora mismo. Sara, estarás agradecida por el progreso. ¿Cómo estás haciendo RCP? El teléfono se cayó. ¡Oh, Dios mío! Ella está muerta. Santo cielo, ¿cómo se ve ella?
Tiene los ojos abiertos, no respira. Espero que no sea nuestra respiración. Mi hijo está en casa. Eso es correcto. Estoy en el coche. Hola, Kayla. ¿Ya casi terminas, nena? No, yo. Ay, Dios mío. Esto es. Lo siento, veo algo que no puedo. Está bien, Vamos, termina eso, por favor. Vámonos. Dios mío, Grace. Ay, Señor, está bien. Está bien, está bien. Sé que vas a ver. ¿Hay alguna manera de que pueda hablar con alguien que esté ahí? ¿Está Tracy ahí? Mira, no sé a dónde fue. No sé dónde está, no lo sé. ¿Tu papá sabe cómo hacer RCP en un bebé? Sí, él sabe, lo estás haciendo bien. Sí, chicos, ¿ven a lo que me refiero? Ay, Dios mío. Está bien, sé que acabas de llegar. ¿Hay alguna manera de que alguien pueda responder cuánto tiempo ha estado así? Mamá, no sé dónde está ella. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en la barra? Un rato, ella estaba en el carro. Doctor, no. Está bien. Está bien, señora. La llevó a almorzar con ella y luego cuando bajó simplemente la dejó en el coche. Sí, Sí. lo fue. Poco después de haber descubierto el cuerpo de su nieta, Tracy se alejó de la camioneta y corrió hacia el granero. Más tarde afirmó que estaba buscando algo, cualquier cosa con la que pudiera hacerse daño. Tracy quería desaparecer y dijo que no podía enfrentar a su hija y su yerno para contarles lo ocurrido. Pero la abuela no se lastimaría porque la policía llegaría poco después. Cuando llegaron, se escuchó a Tracy en la cámara corporal de la policía diciendo: «No quiero enfrentar a nadie, no puedo enfrentar a mi hija, no puedo hacer eso». Es como un déjà vu, ¿verdad? Veo la misma escena que cuando llegué con Ezra y solo pienso, tienes que estar bromeando. Y nunca en 1.000.000 de años habría pensado que volvería a pasar. Me dijeron que mi bebé estaba muerto. ¿Entraste en completo shock? Quiero decir, el dolor debió ser insoportable. Absolutamente, recuerdo perfectamente que Kayla dejó mi teléfono y gritó. Saber que al final la persona que me trajo al mundo es la persona que destruyó su mundo, mi hijo. Eso simplemente es insoportable. La abuela se negó a hablar con nadie sobre la tragedia en los días siguientes. Al final, su esposo la internó en una clínica de salud mental para que aceptara lo sucedido. Un médico forense concluyó que Uriel murió por hipertermia tras ser dejado varias horas en un vehículo por un adulto. Con ventanas cerradas y el auto apagado, su muerte fue considerada homicidio. Tracy Nix, abuela de Uriel, fue arrestada y acusada de homicidio agravado y abandono de una niña en un vehículo. Poco después pagó la fianza y cuando Tracy volvió a casa dijo que no quería comer, salir de la cama ni existir. Así que la enviaron a una segunda clínica de salud mental, donde permaneció durante un total de 7 semanas. Tracy dijo a las autoridades que solo olvidó a Uriel. Tracy declaró que cuando salió de su auto, no entró corriendo a su casa para hacer algo en específico. Simplemente se le olvidó por completo su nieta. Parte de la razón por la que Tracy olvidó sacar a Uriel de su camioneta, según afirmó, fue porque cuando recogió a la niña del trabajo de su madre, Kayla salió a la camioneta para instalarle el asiento de seguridad. Normalmente, se colocaría detrás del asiento del pasajero, pero como había un auto demasiado cerca de ese lado, Kayla lo puso detrás del lado del conductor. Solo era un trayecto de 10 minutos del restaurante a la casa de Tracy. Y la abuela nunca había mostrado señales serias de tener problemas de memoria que pudieran haber contribuido a esto. De hecho, Tracy era una mujer muy inteligente que tenía un título en psicología y había trabajado como directora y educadora durante 39 años, donde era muy respetada. Entonces, ¿cómo murieron 2 niños a su cuidado? La madre de Uriel, Kayla, y su padre Drew estaban con justa razón enojados y querían ver a Tracy ir a prisión por lo que había hecho.
porque aunque Kayla antes creía que la muerte de Ezra había sido solo un accidente, no entendía cómo podía ocurrir otro accidente menos de un año después. En este punto, los padres también recibieron el informe completo del incidente. En cuanto a la muerte de Ezra, fue entonces cuando empezaron a sonar las alarmas. Tracy había sido la cuidadora principal de Ezra ese día en diciembre de 2021, según su esposo, Nay. Él se había ido a Walmart y cuando lo hizo, Ezra estaba durmiendo en el sillón reclinable. Tracy todavía estaba despierta, pero ella le diría a las autoridades que cuando su esposo se fue, en realidad ella había estado durmiendo en el sofá mientras Ezra dormía cerca en el sillón reclinable. Luego cambió su versión y afirmó que sí estaba despierta al irse su esposo y se durmió poco después. Cuando lo hizo, Ezra también seguía dormido en ese momento. Según Nay, él también había puesto un tope de puerta pesado frente a la puerta exterior antes de irse a Walmart. Ezra sabía abrirla y no quería que saliera accidentalmente, pero Tracy diría a las autoridades que solo los gatos podían abrir puertas, no Ezra. Ella dijo que el tope no estaba donde Nay dijo, así que mientras Nay estaba en Walmart, Tracy despertó y vio que Ezra se había ido. Luego vio la puerta del garaje abierta, así que subió a su auto y condujo hasta el final de la entrada buscando a su nieto. Fue solo cuando Tracy dio la vuelta y comenzó a regresar hacia la casa que notó a Ezra boca abajo en el estanque. Fue entonces un vecino quien llamó al 911 después de escuchar a la abuela gritar y verla realizando RCP a Ezra. ¿Por qué diferían los relatos de Tracy y Nay sobre doorstop? ¿Tracy quería culpar a su esposo por dejar salir a Ezra? Ella dijo que cuando él fue a la tienda, ella dormía. Es posible que Tracy también tomara medicamentos recetados antes de cuidar a Ezra. Medicamentos cuyo principal efecto secundario es la sedación, incluso con las inconsistencias en la muerte de Ezra. A Kayla, las autoridades le dijeron que, a menos que creyera que su madre había sostenido a su hijo bajo el agua y lo mató intencionalmente, no había más que hacer por su muerte. En enero de 2025, Tracy Nix enfrentaría juicio por cargos relacionados con la muerte de Uriel. Cuando lo hizo, la defensa intentó decir que ella no era responsable de la muerte del bebé, sino que la culpa era del medicamento recetado a Tracy, y que la muerte de Uriel fue solo un incidente aislado. Sabemos que eso no es cierto, ya que ella también era responsable de Ezra cuando murió bajo su cuidado. Sin embargo, no se permitió que se mencionara su muerte en el juicio, lo cual no parece justo, especialmente porque la abogada de Tracy pudo decir que la muerte de Uriel fue un incidente aislado. En la muerte de Uriel, Tracy tomaba medicamentos recetados, Cymbalta y Ambien, y su abogada afirmó que eso pudo haber causado que la abuela estuviera lo suficientemente distraída como para dejar a su nieta en el auto. Tracy también estaba tomando lorazepam para su apnea del sueño, y eso puede causar efectos sedantes graves, así como problemas de atención y concentración. Si Tracy estaba tan medicada que pudo olvidar a su nieta en el auto, ¿debería haber estado conduciendo antes de eso? Si su medicación era un problema tan grande, ¿debería haber confiado en ella para cuidar niños desde el inicio? Según el esposo de Tracy, Nay, él no se dio cuenta de que algo andaba mal con ella en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, puede ver que sí hubo algunos cambios en su esposa. Al final del juicio, Tracy Nix, de 67 años, fue declarada culpable de dejar a un menor desatendido en un vehículo por más de 15 minutos, causando gran daño corporal. El jurado la declaró no culpable de homicidio agravado de un menor antes de que Tracy fuera sentenciada. La madre de Uriel y Ezra, Kayla, hablaría y le diría a Tracy: «Todavía te quiero. Odio esto, odio que tengo que elegir, pero ya sabes, tuve que hacerlo, pero eso no cambia mi corazón». La madre también dijo que querría que Ezra y Uriel supieran que ella y su padre, Drew, los amaban y que los sentían mucho porque eran los niños más hermosos. Y fueron llevados por alguien en quien creían que podían confiar. La abuela también habló. Esto es lo que dijo. Creo que tienes la impresión de que no he llorado ni me he preocupado por tus hijos. Drew
Especialmente lo sentí de tu parte, y eso no podría estar más lejos de la verdad. Después de que ella se fue, me quedé en la cama por lo que parecieron semanas. No comía, no me importaba si comía, no me cuidaba físicamente, no quería salir. Le decía a Nay una y otra vez: sé que quieres preparar algo para cenar, pero simplemente no me importa, simplemente no me importa. Y estuve así mucho tiempo hasta que finalmente decidí que tenía que hacer algo al respecto. Los tribunales amablemente me permitieron ir a Blackberry. No te recuerdo ahí. Blackberry era un centro para alcoholismo, drogas y trauma, y yo estaba ahí por trauma, y estuve ahí 7 semanas. Así que pasé 2 semanas en Peace River y 7 semanas en Blackberry. Sí me ayudó porque veía a un psiquiatra todos los días, a un psicólogo o a una terapeuta. Veía a uno de los dos todos los días. Mi miedo de ir directamente a algún tipo de consejería era ese. Si abría esa caja y luego no veía a alguien por una semana, no habría podido soportarlo. Pero después de 7 semanas de atención y terapia intensiva, cuando llegué a casa, comencé terapia todos los viernes hasta, de hecho, el viernes antes del juicio. Así que durante casi 2 años tratando de asimilarlo, tratando. Y quiero continuar y hacer otro comentario. Drew dijo que ni siquiera habías recibido una disculpa de mi parte. No habías recibido una disculpa porque no me permitían hablar contigo. No me permitían estar cerca de ti, pero déjame decirte algo. Daría cualquier cosa, incluyendo mi vida, si Uriel o Ezra o ambos pudieran estar aquí, y de verdad lo digo, daría mi vida si pudieran estar aquí. Pero no es así como Dios quiso, y no puedo explicarlo más, pero no era su voluntad. Así que tengo que averiguar cómo seguir viviendo. Porque yo nunca lastimaría a tus bebés a propósito. Tienes que saberlo. Tienes que saber que simplemente nunca les haría daño a propósito. Amé a tus bebés con todo mi corazón. Amo a tus bebés. Así que si tengo que disculparme, quiero decir, si tengo la oportunidad de decir lo siento, es tan trivial e insignificante. Pero tal vez si te dijera que literalmente daría mi vida por ellos, tal vez eso haría que el lo siento tuviera más significado. Yo haría eso si eso los trajera de vuelta. Tienes que saberlo. No sé qué más decir. Probablemente podría seguir divagando, pero lo importante es que sepas, nunca lastimaría a tus bebés. Simplemente no lo haría ahora. Un psiquiatra que testificó dijo que Tracy era una de las personas más genuinas que conoció, honesta y con remordimiento. Eso no es lo que diría el juez sobre la abuela. Antes de que le dictaran sentencia, él creía que Tracy solo mostraba tristeza y no remordimiento. Dijo: me parece que le importa más su imagen en la comunidad que la muerte del niño. No veo remordimiento, solo tristeza. La tristeza no es lo mismo que el remordimiento. Luego, la jueza le impuso la sentencia máxima posible, que fue de 5 años en prisión. Me sentí aliviada al escuchar que iba a haber responsabilidad, asumir las consecuencias y una conclusión para esta parte de la historia. Una de las cosas con las que hemos batallado durante todo este caso ha sido la exclusión de mi otra historia, que es la de mi hijo, que se ahogó bajo su cuidado. Así que para nosotras esto es una victoria para Judy. Pero tengo un hijo llamado Ezra y no se han hablado de él, y él murió bajo su cuidado. No tengo responsabilidad ni respuesta para eso. Y sigo buscando esas respuestas sobre lo que pasó en ese caso y por qué ese caso no fue digno de ser procesado en ese momento. Así que vamos a volver a hablar con el Estado y tener algunas conversaciones más para ver, pero en este momento estamos aliviadas.
La hija y yo tuvimos un momento muy difícil cuando se la llevaron y terminé apartándome en ese momento. Y no es algo que yo consideraría una victoria para mí, es una victoria para la justicia, para mi hija. Agradecemos a los miembros del jurado, expertos, policía, paramédicos y a todos los que participaron en este juicio. Estamos realmente agradecidas por su consideración, su tiempo y la energía que han dedicado, así como también a ustedes de los medios de comunicación. Agradezco la oportunidad de contar mi versión y mostrarle eso al mundo, a nuestros hijos. Ellos serán muy deseados, amados y valorados por nosotras. Al final estamos satisfechas con lo que el Estado nos dio en este caso, con Ezra o con Yuri, y sigo buscando una manera de abordar el problema de mi hijo Ezra, porque creo que merece atención. Por ello. ¿No ser culpable? Sí duele, pero agradezco que logramos algo. No quería salir de ahí y verla irse como lo ha hecho durante los últimos 2 años, simplemente estando libre y haciendo su vida. Me alegró que el jurado viera nuestro lado. Aunque no dieron la sentencia máxima, como dije, fue una forma de justicia. Y como su hija, he batallado todo este tiempo tratando de entender por qué. No podíamos solo aceptar la responsabilidad y lo que pasó porque lo hicimos. La destrucción causada por este proceso es inconcebible. Mis hijos murieron, pero he perdido aún más. Mi hijo perdió a un hermano, mi hijo perdió a una hermana. ¿Sabes a lo que me refiero? Si lo vemos desde esa perspectiva, y es, ya sabes, en realidad... Defendemos a nuestros hijos. El abogado de Tracy consideró la absolución por homicidio agravado una victoria, pero planea apelar el veredicto de culpabilidad en el otro cargo. Declaró que planea presentar testimonios de expertos que no se permitieron durante el juicio de Tracy. Este testimonio dice que ella había estado tomando una dosis doble de Ambien el día que estaba cuidando a Uriel, aunque no entiendo cómo eso va a ayudar en su caso. Porque si estaba tomando el doble de la dosis de un medicamento recetado, entonces no es su culpa. ¿Y no debería seguir siendo igual de responsable o incluso más por la muerte de su nieta? El funeral de Ezra Shock se llevó a cabo el martes 28 de diciembre de 2021 en la Primera Iglesia Bautista de Wauchula, Florida. El funeral de su hermanita fue menos de un año después, el 8 de noviembre de 2022, igualmente en la Primera Iglesia Bautista. Gracias por escuchar las historias de Ezra y Uriel. Aunque creo que Tracy lamenta lo que pasó a sus nietos, no entiendo por qué. Le tomó 2 muertes darse cuenta de lo mal que había actuado. Después de la muerte de Ezra, Tracy debió haber estado mucho más alerta, especialmente al cuidar a su nueva nieta. Una muerte puede ser un accidente, pero 2 en menos de un año no tienen sentido. ¿Tú qué opinas? Si te gusta el True Crime y quieres escucharme, suscríbete y activa notificaciones para saber cuándo subo contenido. Subo un video nuevo que es al menos 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Bye. Gracias a todos los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Hay más de Un Mundo Malvado en Patreon. Visítalo en patreon.com, Un Mundo Malvado, o usa la app. Accederás a videos exclusivos mensuales y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia de historia? Envíame un correo a awickedworldtruecrime@gmail.com.